La cantidad y sus características ayudan a definir el balance de la humedad de la herida y puede alertar de problemas inflamatorios o infecciosos presentes en ella. Se valora en base al apósito retirado. En el momento que yo voy a retirar mi apósito, no lo tiro al cesto de la basura, primero lo analizo. ¿Qué tan saturado está? Si dice, me lo acaba de cambiar el apósito ahorita, entonces le preguntas cómo se retira, cuando se retira el apósito, cuánto exudado, cuánta agua tiene esa herida. Lo vamos a clasificar como nulo, escaso, moderado y abundante. Nulo es cuando la herida está completamente seca, un 100% necrosis o un 90% necrosis y un 10% esfacelo, pues no tienen mucho exudado. Escaso, el exudado está completamente controlado, se puede utilizar un apósito no absorbente y nos dura de 2 a 3 días. Entonces así te lo describe el paciente, yo me pongo el apósito y me dura bien los 3 días, pero cuando tú le retiras sí tiene exudado. Cuando es moderado, se controla fácilmente con un apósito absorbente y con cambios cada 2 a 3 días, pero aquí estás utilizando, a diferencia de estás utilizando un apósito absorbente y aquí estás utilizando un no absorbente, quizá aquí estás utilizando alginato y el alginato te lo controla y te lo mantiene los 2 a 3 días. Y aquí es escaso porque a lo mejor no utilizaste alginato, a lo mejor fue una gasa sencilla y te lo controló bien. El abundante es un exudado incontrolable, si utilizas apósito absorbente, se satura en un día o menos, a veces hay heridas que tienes que estar cambiando los apósitos, a veces 3 veces al día, a veces cada 4 horas, si son fugas de líquidos cefalorraquídeos o son fístulas o que tenga algo agregado a esa herida, pues sí van a ser más frecuentes los cambios. Y aquí es muy importante lo que estamos valorando, si estamos valorando el apósito primario o el secundario o ambos. Aquí se refiere al apósito primario que se absorbente. El apósito primario es el que está en contacto con la herida y el apósito secundario es, por ejemplo, la gasa si pones Yelonet, ese sería el apósito primario, y si pones alginato sería tu apósito secundario. Si pones alginato en contacto con el lecho de la herida sería tu apósito primario, si pones una gasita el apósito secundario. Entonces esto está basado en el apósito primario. ¿Qué otras cosas o características vamos a evaluar del exudado? Vamos a evaluar la cantidad, bueno, ya lo habíamos visto, vamos a evaluar el olor. Todas las heridas tienen un olor peculiar, sin embargo hay olores que sugieren maceración o infección como tal y tenemos que aprender cuál es el olor normal, casi siempre porque es una cura cerrada, casi siempre tienen un olor, pero los pies diabéticos tienen un olor característico. Pero ya cuando tenemos infección, tiene un olor que ya pues todos quizá aquí hemos tenido contacto con infecciones y todos dicen pues ya está infectado. La mano que yo les decía, el dedo que fue por una mordedura humana, ese dedo entraba a la zona de medicina interna y olía todo y era una herida muy pequeña, o sea, pues, se penetraba todo lo que era medicina interna. Entonces ahí a ese tipo de olor se refiere, de tratarlo de identificar. El color y la consistencia puede ser ceroso, hemático, sanguíneo y purulento. Entonces aquí vamos a analizar la consistencia y el color. Podemos tener exudado ceroso, cerohemático, sanguíneo, ceropurulento y purulento. El ceroso siempre va a tener una consistencia acuosa y es de color transparente, amarillo, diferente al hialino, no es totalmente transparente, es un amarillo claro en su mayoría. El cerohemático es de consistencia acuosa también, de color rojo o rojo claro. El sanguíneo es de consistencia, puede ser totalmente sangre o acuoso y es un rojo brillante.
Aquí pues está mezclado el sanguíneo con el seroso, por eso es diferente al sanguíneo. El seropurulento es acuoso o espeso y va a ser de color amarillo, pero un amarillo más pálido al amarillo del seroso, o de color café. Purulento es de consistencia espesa, puede ser color amarillo, café, verde translúcido o opaco, perdón. Puede haber que tú tengas en tu herida exudado verde también, y ya te habla de infección, que antes de retirar la gasa casi o el apósito, ves que está manchado de verde. Bueno, entonces, ¿qué vimos? Localización, morfología. ¿Qué vimos de la morfología? El tamaño, lecho de la herida y exudado. ¿No tienen dudas? Vamos a analizar los bordes de las heridas. Vamos a describir o analizar 4 diferentes tipos de bordes. El borde es muy importante porque el borde normal o el borde que epiteliza debe de ser un borde que tenga efecto. Si los tenemos socavados, hiperqueratósicos o sin efecto de borde, pues tienes que trabajar más la herida o estimular quizá el borde para que esa herida vaya contrayendo. Si tú no analizas, si nada más te vas por la herida y no analizas el borde, quizá también sea un factor por el que no te esté cerrando, quizá los tengas hiperqueratósicos y ahí la herida se eterniza. Y en todas las evaluaciones de las heridas tenemos que escribir o describir el borde. Borde adherido con efecto de borde. Este borde lo tenemos al ras de la base de la herida. No se observan lados o paredes y es como el efecto de una playa. Cuando el agua llega y se regresa, como están tan pegados, tan adheridos, que no se ve una separación entre el agua y la arena pues de la playa. Ese sería, como poner un ejemplo, que se encuentra bien pegadito a la herida, sin profundidad, casi se pierde el borde con la herida. El borde sin efecto, el borde adherido sin efecto de borde, aquí se observan paredes o lados. El piso es más profundo que los bordes, por lo que esa herida pues quizá tenga profundidad, por eso tiene ese tipo de borde. No adheridos o socavados son bordes engrosados, a veces enrollados, y la hiperqueratosis es la formación de callo alrededor de la herida. Aquí hay un ejemplo de borde adherido con efecto de borde. Vean aquí cómo está pegadito el borde al lecho de la herida. No hay ninguna separación. El borde adherido sin efecto de borde, están adheridos, pero no tiene este nivel de adherencia. Todavía tiene profundidad esta herida. No adheridos o socavados, vean aquí cómo hasta se enrollan, se engrosan, sobre todo esta parte. Y bordes hiperqueratósicos son cuando tenemos el callo en todo lo que es el bordecito, o puede ser que no sea todo, no sea únicamente una parte del borde. La piel perilesional. Aquí tenemos que examinar y palpar desde la periferia de la herida hasta el área exacta de esta. ¿Qué vamos a ver de la piel perilesional? ¿Qué color tiene? Si es pálido, está eritematoso, cianótico, púrpura u ocre. ¿Qué me da esta coloración? Pues también me da parte del diagnóstico. Si es una coloración ocre, es característico de úlcera venosa. Si es un color cianótico o si es un color pálido, quizá una úlcera mixta o una úlcera arterial. Si está eritematoso,
puede ser infección. Si tiene color púrpura, a veces son de los vasculitis. Si tiene lesiones dermatológicas, anotarlas, porque una cosa es los cambios que pueda tener por la herida, lo lastimado que pueda estar por el exudado, y otra cosa es que tenga agregado un problema dermatológico. Y la herida la tienes que tratar, el hecho de la herida, aparte del diagnóstico y tratar la causa, pero la herida como tal tienes que tratar la herida, el borde y la piel perilesional. A todo le tienes que tener un tratamiento de acuerdo a la valoración. Entonces, si tienes esta lesión dermatológica y no sabes cómo tratarla, derívala, pásala al dermatólogo y ya te la regresa, pero ya con un tratamiento, y entonces ya la mejor era causa de que por ahí hubiera retraso en la cicatrización. Puedes tener lesiones satelitales o necrosis distante. Estas lesiones satelitales son muy frecuentes en las dermatitis asociadas a humedad. Tiene zonitas de eritema muy distales a la lesión y se comportan o se van hacia todo lo que es el glúteo. Puedes tener necrosis distante a la herida y que también es un problema. Vamos a tocar la piel del paciente para ver qué temperatura tiene, si la tiene aumentada, normal, conforme a partes cercanas a la herida. Signos de induración, inflamación o edema. En la evaluación de las heridas, también lo anterior fue del autor Contreras. Que si se fijan también él dijo bordes y dijo piel perilesional. En el triángulo de las heridas, nuevas técnicas que se están utilizando para tú evaluar la herida, y aquí te dice pues que es un marco holístico que permite a los profesionales evaluar y gestionar todas las áreas de la herida, incluyendo la piel perilesional. Es simple, sistémico, sirve como guía al profesional. Desde la evaluación completa de la herida hasta fijar la gestión de los objetivos terapéuticos, permitiendo seleccionar el tratamiento óptimo. Y aquí en el triángulo de las heridas se trata el hecho de la herida, la piel perilesional y el borde. Y es prácticamente lo mismo, porque Contreras también lo describió la piel perilesional y describió el borde. Pero actualmente se está manejando el término del triángulo de las heridas, o el triángulo de evaluación de las heridas, igual que el triángulo de los estomas. Y en cuanto a la infección, vamos a ver que nuestras heridas, a pesar de que son heridas crónicas, no están infectadas en su mayoría. Vamos a ver los conceptos. Esta también se la encuentran como ruta crítica de la infección, y vamos a ver que una contaminación es la presencia de gérmenes sin llegar a colonizar, no interfieren en el proceso de cicatrización de la herida, y todas las heridas crónicas están contaminadas, por lo que esta herida crónica no requiere un antibiótico. Una herida crónica, si nada más pues no tiene otros signos sistémicos, pues se ocuparían un antibiótico. La colonización: se asienta la población bacteriana que va proliferando, multiplicándose sin causar ni retrasar el proceso de cicatrización, pero ya tenemos más bacterias y están creciendo. Aquí quizá ya utilizaríamos algún antiséptico para controlarlas, quizá ya tengamos un eritema, pero no sea tan importante, que no nos llegue a más de 2 centímetros. Podemos quizá tener un poquito de temperatura alrededor de la piel. Hay escalas que nos dictan los parámetros, nos enumeran los parámetros que hay que medir nosotros, o que hay que tomar en cuenta para diagnosticarla como infección crítica o infección generalizada. Pero aquí está controlado todavía las bacterias. En la colonización crítica hay aumento de la carga bacteriana, resultado inferior
es 10 a la 5 unidades formadoras de colonias por gramo de tejido, y ya tenemos un estancamiento en la evolución de la cicatrización de la herida sin signos clásicos de infección, pero ya aquí ya me está dando problemas. Entonces aquí, cuando yo tengo este estancamiento en la cicatrización de la herida, entonces ya a lo mejor no es el antiséptico, a lo mejor ya tengo que utilizar yodo, plata, ¿mande? Y cuando ya es la infección generalizada, ya tenemos mayor presencia de bacterias en el tejido, y tenemos, aparte de estos signos locales, ya los tenemos sistémicos. Ya quizá el paciente inició con taquicardia, hipotensión, fiebre, y ya el eritema lo tenemos en más de 2 centímetros, cambio de temperatura, quizá ya aumentó también el exudado purulento. Si tienes aquí, en este momento que tienes colonización crítica, aquí, en colonización no se justifica. Aquí en colonización crítica hay ahorita no recuerdo cuál es la única bacteria que si te sale en tu cultivo positivo tienes que usar antibiótico, pero eso nada más es una. En el time la traigo. De aquí hacia abajo tendrías que colocar tomar un cultivo. Si tomas un cultivo en contaminación o colonización, te van a salir bacterias normales que puedes controlar con la cura húmeda. ¿Cómo se mide la proliferación de las bacterias en la herida? Aquí lo tenemos, te lo mide un cultivo por clínica y en cultivo, en cultivo cuantitativo, perdón. Y aparte le pides antibiograma para ya ir viendo qué le vas o qué se le va a colocar. Pero en esta ruta crítica de la infección es clínico casi en su totalidad, es clínico. Todas las heridas están colonizadas, o sea, todas. ¿Y generalmente es que esteroidato colorado? Lo que, no, es que no me acuerdo, el que se trata con antibiótico no es ese. Puedes tener bacterias, varias bacterias aquí en la contaminación y no le pasa nada. Por eso, sí, normales. Estafilococos. Y puedes, por eso las heridas ahorita yo nunca les recomiendo agua del grifo, porque incluso te dicen que puedes ponerle agua del grifo, pero mi justificación son guías europeas y guías estadounidenses, entonces no es la misma calidad, o ellos más bien sí miden la calidad del agua y nosotros aquí no, como tenemos los aljibes, los tinacos, y entonces no, yo esa agua, incluso las heridas no permito que que les caiga agua de la regadera, les pido que depende pues del proceso, si está muy infectada y tiene pus, pues si se la pueden colocar, pero si ya es una herida que la tengo en cierre, en la fase proliferativa ya la cuido más, de que no se me vaya a regresar a una infección. Entonces por eso no se justifica que uses soluciones estériles o aguas salinas. Con un agua purificada puedes hacer la limpieza. Ni también guantes no estériles puedes utilizar porque sí están colonizadas. Manifestaciones clínicas de la herida con infección superficial y con herida profunda. Aquí no lo traigo, no. Cuando el proceso de infección es superficial, ¿qué vamos a tener? Hay ausencia de progresión hacia la cicatrización, tejido de granulación friable, exuberante. Se ve un rojo como si estuviera floreado. Aumento de la cantidad del exudado resulta respecto a las curas previas, y les digo que en ocasiones ya llegamos a ver la gasa verde, por eso hay que ser muy cuidadosos cuando el paciente lo vas a observar, le vas a quitar el apósito, ver el exudado. Aumento del olor, aparición de nuevas áreas de esfacelo, y el paciente te lo dice, no me dolía y ya me duele, no me olía y ya me huele, algo está pasando. Y a lo mejor no siempre son las curas, a lo mejor el paciente tuvo un descontrol metabólico
tuvo una glicemia de 400 y esto le está provocando la infección. O puede ser que sí haya sido muy descuidado, puede ser todo. O también es muy fácil las pacientes de lesiones por presión que tenemos encamadas, que ya no comen, desnutridas, en un ratito, de un día para otro ya están infectadas y ya tienen pus y ya se ven así babosas y en un momento ya tenemos una infección superficial. Las infecciones profundas, ¿qué signos tenemos aquí? El eritema mayor de 1 a 2 centímetros, aumento del volumen o del edema, dolor, aumento del tamaño o nuevas áreas de celulitis, presencia de gas, exposición de tejidos profundos. Entonces también la podemos clasificar la infección, si la tenemos, como infección superficial o profunda. Y aquí la podemos también como colonización crítica o infección generalizada o sistémica. El dolor, la última parte de la evaluación. Podemos tener dolor agudo, crónico, nociceptivo, neuropático y siempre tenemos que clasificarlo y colocar utilizar una escala de valoración del dolor. El dolor pues lo puedes medir. Hay dolor crónico que el paciente dice toda la vida me duele. Todo y ya se acostumbran a vivir con dolor y toman analgésicos cada 8 horas y tienen una ingesta crónica de analgésicos. Pero cuando les vas tratando tú la fase inflamatoria, el dolor tiene que ir disminuyendo. Y nosotros podemos verlo en el paciente porque vemos que ya no hace gestos, que ya no se queja tanto como al principio, aunque él te diga que le duele igualito, pero tú lo vas viendo. Hay pacientes a nosotros que nos llegan con usan un pañito para taparse porque sienten que les vamos a raspar y le va a doler como en las curas anteriores, y nosotros vamos viendo el progreso porque ellos ya de pronto empiezan a dejar, sin que les digas nada, empiezan a dejar el pañuelo y ya están plática y plática contigo y ya la terminé de curar, pero les preguntas si les sigue doliendo. Uy sí, ahorita no viste, pero sí me estaba viendo. Uno ve que no, que en realidad sí pero como son dolores crónicos, ellos siempre están con esa sintomatología o esa psicología a veces. Bueno, y el dolor agudo pues es en el momento a veces del debridamiento, en el cambio del apósito. Y aquí tenemos la diferencia entre un dolor nociceptivo y un dolor neuropático. La etiopatogenia de un dolor nociceptivo, sí hay activación de nociceptores. Aquí en el neuropático hay lesión del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico. El estímulo doloroso en un nociceptivo sí existe tal, y en un neuropático no existe tal estímulo. Cuando exploras el pie diabético, que tomas monofilamento, es una técnica para nosotros darle un grado de sensibilidad a ese pie. Cuando lo tomamos y tomas la prueba con un Siemens Waze y a veces ni lo estás tocando, es un pequeño alfiler que no tiene punta roma y le estás tocando al paciente, no lo tocas, haces un falso ahí y él te dice que le duele y ni siquiera lo estás tocando. Entonces ahí a eso se refiere, que no existe un estímulo y él lo percibe, lo siente. Intensidad del dolor es acorde a la intensidad del estímulo en el nociceptivo, y en el neuropático es proporcionado en realidad en relación con la gravedad de la lesión. Está exagerado. La aparición del dolor es predecible, le quitas el apósito o lo jalas o lo debridas o le estimulas bordes y le duele. Y en el neuropático es impredecible. Factores que lo empeoran: movimientos irritantes, apósitos sobresaturados, apósitos adheridos a la herida. Y en el neuropático, la edad, el estrés, el frío, los cambios climáticos. A él le duele cuando bajan las temperaturas, cuando hace mucho calor, le duele por la venda. En la clínica
El dolor nociceptivo es continuo o mecánico, y en el neuropático son síntomas espontáneos, síntomas evocados y explorados. El componente psíquico en el nociceptivo hay ansiedad o puede haber depresión, y en el neuropático siempre están o frecuentemente deprimidos. La respuesta al tratamiento, por lo tanto, en un nociceptivo pues es buena, y en el neuropático no hay analgésico que le calme el dolor. De hecho, pese a tener el tratamiento adecuado, pueden no presentar mejoría completa. La evolución con los meses sin tratamiento, hay mejoría en el nociceptivo, y en el neuropático se vuelve crónico y tendencia a empeorarse. A veces estos pacientes, el que trata el dolor, ¿cómo se llama? Algólogo, los algólogos, ajá, para que sí te bloqueen estos dolores neuropáticos. ¿Y la evaluación de, por ejemplo, con la nocicepción con el diapasón? Aquí sí, en el pie diabético sí lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer, y cuando no tenemos el diapasón, incluso puede ser con una tapa de algún lapicero, y con eso, porque luego es poco frecuente localizarlo. Es un diapasón de 128 Hz. Y la técnica es en 10 puntos del pie los exploras. Primero le pides al paciente, le enseñas qué va a sentir en una de las manos. Le dices, voy a dar un pinchacito, esto va a sentir. Y el diapasoncito se tiene que doblar cuando tú explores. El diapasón es diferente al filamento. No, estoy hablando del filamento, perdón. No, porque el diapasón es más para la temperatura, la sensibilidad. Para la vibración. Y la vibración, y el monofilamento es de sensibilidad. El monofilamento, gracias doctor, el monofilamento cuando tú lo colocas se dobla, y en ese momento es cuando tú tomas o es como el máximo estímulo o la máxima fuerza que le colocas, que de todos modos no va a ser más de la fuerza de 5 gramos. Y lo pones al paciente en las manos, y posterior ya te vas a explorar los pies. Son 10 puntos en zonas diferentes de la planta del pie, y una en la parte dorsal, y ya tú le vas diciendo, ¿lo siente? ¿No lo siente? ¿Positivo o negativo? Y de acuerdo al positivo o negativo ya ves tú qué grado de neuropatía tiene. Si está completamente, son tres que tengas insensibles, ya lo tomas como neuropatía. Pero hay que valorar que no tenga callosidades. Ajá, sí, si tiene una callosidad, lo pones al lado de la callosidad, porque si no, no lo va a sentir. Y también haces falsos positivos, le dices lo siente y no lo tocas, para ver si él en realidad te está diciendo la verdad. Es parte de la exploración que haces en un pie diabético. Y en las hojas sí tenemos que dejar bien claro qué tipo de dolor tiene el paciente. Y podemos usar una escala que va del 0 al 10. Puedes utilizar caritas, o puede decirle así, del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Te puede decir 10, 8, 9, 5, y en qué momento le duele, si es nada más en el momento de la curación, si es al retiro, si es siempre que le está doliendo. Ahí, perdón, pero yo nunca me ha tocado que hacer amputaciones de deditos reposados. Y es bizarra pues la enfermedad, ¿no? En el pie diabético, porque cuando lo estás lavando, sí tiene muchas cosquillas, pero prácticamente le duele el dedo sin anestesia. O sea, no sienten, pero sí tienen cosquillas, entonces es lo bizarro pues de la enfermedad. Los debridas y no te dicen también nada, pero de pronto sacan el pie, ahí sí me dolió. Y es clásico, o sea, el pie neuropático del pie isquémico. El neuropático no siente nada, y el isquémico es un dolor insoportable. Bueno, entonces vimos topografía o localización, vimos morfología, bordes de la herida, piel perilesional, datos de infección y dolor. Recordarles siempre tratar el padecimiento actual. Paciente diabético con pie diabético
si no mantiene una glicemia normal. Por lo tanto, siempre tiene que tener un tratamiento multidisciplinario, establecer el diagnóstico, ayudarte con estudios complementarios, hacer un plan terapéutico integral y hacer revaluaciones subsecuentes. ¿En cuánto tiempo se estaría revalorando una herida? Pues depende de qué tipo de herida es, si la encontramos infectada o no. Y justificar, pues si yo la encuentro infectada, pues sí, a lo mejor necesito verla cada tercer día o diario, y ya después vamos a poder un poquito ir menos frecuente. Bien, se ve el pensamiento. Pongo a Frida porque Frida está muy relacionada con heridas. ¿Qué hizo Frida? Hizo pie diabético, hizo úlceras por presión. Pero terminó amputada. ¿Pero qué fue? ¿Pero era diabética? ¿No? Isquémica. Aquí fue cuando tuvo su accidente y que terminó de la... Ajá. Bueno, vamos a ver casos clínicos. Ustedes los van a resolver. Yo se los voy a colocar, se los voy a poner aquí en la... Oye, y por ejemplo, el injerto, los injertos de piel, se toman los... O sea, tú en qué momento dices, ya está lista la herida para que pase a injertarse. Se prepara el hecho de la herida y si está superficial y no tiene datos de infección. ¿Habría que cultivar previo a... Sí, ahí sí. Nada más la flora. Sí, para estar seguros de que no haya una infección escondida. ¿Cuál sería la indicación en cuanto a unidades formadoras de colonia para decir ya se puede injertar? Menos de 10 a la 5 por gramo de tejido y te lo da el cultivo. Ahí ahorita que habla de injertos, en cierres que vimos primario, secundario y terciario, el cierre por cuarta intención, algunos autores lo toman como los cierres con injertos. ¿Ustedes se los pasan a que los hagan los cirujanos plásticos? Sí, nosotros no, en el hospital ahorita, bueno, el Epifaz sí lo colocamos nosotros, y los que son antiinjertos, ellos pues son los cirujanos. Nosotros no pasamos con ellos. Sí les preparamos el hecho de la herida. Depende de la herida, pero por ejemplo terapia de presión negativa, y ya a la par cuando hacemos los recambios ellos nos acompañan y ya vamos viendo si otro ciclo de terapia de presión negativa o ya se pasa al injerto. Pero si hay una herida en la cual se requiere, tú dices, sabes que yo sí la voy a tratar como líder de la clínica de herida, pero necesito que primero la metan a hacer quirúrgico, que la debriden lo que más se pueda y ya me la sueltan. Sí. Tú le agarras una semana con back y dices, pero estás entrando a los recambios. Sí. Tú te encargas completamente de eso, si el cambio ya no se mezcla. Si requiere más lavados quirúrgicos, entramos juntos. Y ya él me va preguntando, ¿qué más le quito? ¿Necesitas que quite más? ¿Necesitas que quite borde? ¿Qué más? Y ya uno va ahí viendo, pues si esto no lo puedo retirar. Pues retíreme esto, o ya ellos te van diciendo, o ahí en conjunto. Con los traumas también entramos juntos, porque también hacen debridamiento, limpieza, o a veces ni siquiera ellos participan, se sienta el trauma, pero no podemos estar solas en el quirófano. O sea, a veces nada más es el recambio, pero como necesitamos de los anestesios para el dolor, que nos hagan un bloqueo o algo que no aguante en piso, entonces el trauma ya no tiene participación, pero ahí está, y ya yo hago sola el recambio. Pero me apoya anestesio y le pedimos al trauma que esté por cualquier cosa que yo no pueda resolver. Pero ahí si esté. tomo la decisión, por ir, tú le dices al cirujano, ya la tengo lista para injertar, ya tengo el cultivo, o el cirujano va, pasa de visita,
descubren puntos de herida y dicen, vamos a cultivarla y a ver si ya está. Sí, Siempre y a veces no tomamos cultivo porque, por ejemplo, en injertos, cuando va a ser que es muy grande la lesión y ya se tomó la decisión que se va a injertar, no tomamos cultivo porque la terapia de presión negativa la manejamos con esponja de plata. Entonces ya estamos seguros de que la infección está controlada. O a veces manejamos la terapia de presión negativa con instilación y le estamos colocando en cada Prontosan. Pues sí, pero todos los pacientes siempre terminan o comprando el Prontosan, o comprando más canister, o comprando protectores. Siempre tratamos de que él participe en algún gasto, que el hospital no lo asuma tanto, todo, para que también nos sobre más recursos para otro paciente. Y ya por ejemplo, los síndromes, los Fournier, también es en conjunto. Se pasan a quirófano y en conjunto los vamos manejando. Ya cuando está, que ya no ocupa más debridamiento, ya solitas y en piso. Nada más con analgesia y solitas en piso. Y solitas es solitas, porque nosotros no trabajamos como equipo, pues. Porque ella tiene otras actividades, mi compañera, que es la consulta, y yo me hago bolas mis 15 días en piso. Y entonces, pues no, la enfermera anda bien ocupada, la operativa, todos están bien ocupados. Entonces, solita yo hago los recambios y todo. Me apoya una nutrióloga y a veces la nutrióloga es la que me anda ayudando a vestir. Y a veces le pido que se ponga un guante para que me ayude con las esponjas, que no se me... o que me ponga el protector cuando yo ya estoy enguantada. Pero sí es... Por ejemplo, esos de Fournier que les hacen colostomía, ¿también es esto el estómago? Sí. Sí, porque la clínica ahorita es de heridas y de estomas. Y ya los vamos nosotros revalorando cada mes para nada más ver que se estén adhiriendo bien en la barrera y que no nos hagan lesiones. Pero ahorita todos los estamos capacitando, todos los que tienen un estoma los capacitamos de cómo hacer las técnicas. Ya no los pasan ellos. Todas las interconsultas nosotros las manejamos, todas las pacientes, que vemos van con interconsulta. No manejamos pacientes, si no nos dicen que la veamos, no la vemos. Aunque pasemos y veamos el pie diabético con gusanos, no nos detenemos. A menos que nos manden una interconsulta por escrito y entonces hacemos todo un proceso administrativo para ingresarla y ya empezamos con esto de la evaluación de la herida, ya vamos viendo qué. Pero siempre en conjunto con los médicos, no nos quedamos solas con las heridas. Así, con lesiones por presión y estoma sí. Pero heridas traumáticas, pies diabéticos, mucho menos. No. Y si los que son quirúrgicos es también con los médicos que nos pasamos. O si va a ser en piso, pues también ellos que estén presentes. Y sí, son accesibles. Bueno, vamos a ver unos casos clínicos. Están bien sencillos.